Quisiera compartir brevemente parte de nuestro manual para maestros de justicia. La Biblia es nuestro manual para convertirnos por su gracia en maestros de justicia. Dice el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 3, verso 15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay 5 elementos que queremos considerar. Dios no nos ha salvado solamente para que recibamos el perdón de pecados. Es su anhelo que nos convirtamos en maestros de justicia, padres espirituales que enseñen la palabra a su pueblo, para que su pueblo pueda crecer, madurar espiritualmente de tal manera que lleguemos a ser la descendencia que Dios anda buscando. Malaquías 2:15. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 al 14 nos habla que somos llamados para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso necesitamos ser maestros de justicia, para que por medio de la gracia de Dios podamos enseñar la palabra de Dios y su pueblo pueda ser edificado y pueda crecer y madurar espiritualmente. Hay 5 áreas que el apóstol Pedro nos habla que son extremadamente importantes para desarrollar el trabajo como maestros de justicia. Número 1, es necesario santificar el corazón. Por la ley del Génesis enseñamos lo que sabemos, pero producimos lo que somos. Si Dios no hace una obra profunda en nuestro corazón, vamos a transmitir debilidades, vamos a transmitir y heredar una naturaleza incorrecta. Es extraordinario cómo el ADN hereda a los hijos esa naturaleza que lleva el progenitor. Esto es igual espiritualmente. La ley del Génesis es eso. Cada especie se reproduce según su especie. Necesitamos entonces un corazón perfecto. Necesitamos santificar el corazón. Dios no solo quiere que dejemos las malas obras y acciones. Dios quiere que dejemos aún nuestros malos pensamientos y aún nuestras actitudes incorrectas. Santificar el corazón es un proceso que solo la gracia de Dios puede hacer, de tal manera que cambiemos nuestras actitudes, cambiemos nuestros afectos, nuestros amores, nuestras intenciones. Según 1 de Samuel capítulo 2 verso 35, dice la palabra: y yo me suscitaré un sacerdocio fiel, conforme a mi corazón y conforme a mi alma. Queremos tener los pensamientos de Dios y los sentimientos de Dios. Si hemos de ser entonces maestros de justicia, necesitamos dejar el pecado no solo en las acciones, no solo en nuestra mente, también en nuestro corazón. ¿Cuál es el corazón que Dios desea? Un corazón perfecto, un corazón que responda en verdad, es decir, que lo que sintamos esté siempre de acuerdo a la palabra de Dios, no importa las circunstancias que nos agobien, que la respuesta de nuestro corazón siempre esté conforme a su palabra. Así que un maestro de justicia buscará un corazón perfecto. Número 2, siempre preparados para presentar defensa. No podemos estar siempre preparados si continuamente no estudiamos la palabra de Dios. Somos llamados no solo a entender su verdad, hay que explicarla, hay que enseñarla. A Habacuc se le dijo: escribe la visión, declárala en tablas para que el que la lea pueda correr hacia ella. Un maestro de justicia debe de explicar la palabra de Dios, debe de estar siempre preparado. Es interesante que el rey en Israel tenía que leer la Biblia o la ley todos los días y hacer una copia. Aquellos que aspiramos por su gracia a ser reyes y sacerdotes del orden de Melquisedec, y eso significa ser reyes por la eternidad, habrá que estudiar diariamente. No solo para entender la palabra, porque una cosa es entenderla y otra cosa es explicarla.
Necesitamos practicar. ¿Cómo puedo explicar en pocas palabras mucho acerca de su verdad? Hay que escribir frases que sean cortas pero que digan mucho. Aleluya. Necesitamos entonces estudiar, porque hay gente, y muchos de los que vamos nosotros a compartirles la palabra de Dios tienen dudas. Acuérdense que la palabra de Dios es una arma para destruir fortalezas de pensamiento, altiveces, argumentos, para que el nuevo creyente o el miembro en Cristo Jesús pueda caminar según la palabra de Dios. Tiene que derribar esos pensamientos, esos argumentos. Y si nosotros no estamos siempre preparados, cuando se venga la oportunidad, si estamos fuera de forma, no vamos a poder vencer. Así que es necesario ejercitarnos en prepararnos, pero también en explicar. Vamos a tener que defender la palabra de Dios en contra de las altiveces demoníacas, en contra de la cultura, en contra de los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Dios quiere una obediencia racional, y para que alguien desarrolle esas convicciones, entonces habrá, hermanos, que tener claridad de pensamiento. Eso es presentar defensa. 4, con mansedumbre y reverencia. Es importante no enseñar lo que sabemos. Es importante enseñar lo que el Espíritu Santo nos diga. Debemos ser mansos y no importa las circunstancias que nos rodean, tener la mansedumbre para no ser provocados para decir algo que Dios no quiere decir. Muchas veces al Señor Jesús le preguntaban y Él no respondía. Solo respondía cuando el Espíritu Santo así se lo permitía. Debemos entonces controlar lo que sabemos y solo enseñar lo que el Espíritu Santo quiera que enseñemos. Pero debe ser con reverencia, debe ser en amabilidad, debe ser en amor. Recordemos que la fe obra por el amor. El fruto de justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Necesitamos respetar a aquel a quien estamos enseñando. Si lo insultamos, si lo golpeamos con la palabra de Dios, no va a poder ser edificado. Pedro tomó la espada y le cortó la oreja a Malco. Quizás no le quería cortar la oreja, ¿verdad? Pero le cortó la oreja. Y eso significa cómo la palabra de Dios, que es tipo, ¿verdad? La espada es tipo de la palabra, puede cortarle a alguien la habilidad de oír porque le gritaron la palabra, porque se la enseñaron, compartieron de manera equivocada. Así que necesitamos enseñar con mansedumbre, con humildad y reverencia, controlando nuestras palabras de tal manera que, movidas por el Espíritu, amablemente presentemos su verdad. Y finalmente, vamos a presentar defensa con mansedumbre y reverencia a aquel que demande de la razón, de la esperanza que hay en nosotros. Esta esperanza debe verse. Cuando alguien nos pregunta qué es lo que creemos, hacia dónde nos dirigimos, es porque tuvo que ver algo en nosotros. Algo tuvo que manifestarse de tal manera que ellos quieren ir hacia donde nosotros vamos. ¿No es cierto? La Biblia dice: atráeme y en pos de ti correremos. Hay personas que se nos van a acercar a preguntarnos si nosotros somos atraídos por el Señor. Así que realmente el maestro de justicia debe de estar ocupado en ser atraído por el Señor y no necesariamente por conseguir discípulos. Los discípulos van a llegar, y aquellos que miren una obra en nosotros, ellos van a correr en pos de nosotros, porque nosotros fuimos atraídos por el amado. Aleluya. Que el Señor nos permita desarrollar estas 5 habilidades por su gracia, para poder ser los maestros de justicia que Dios quiere que seamos. Bendito sea el Señor.